Lucas, capítulo 7, versículo 37. ¿Estamos todos ahí? ¿Eh? ¿Estamos todos ahí? Amén. Versículo 37 dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, trajo a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con su perfume. Qué lindo. Esto lo escuché hoy en esta mañana. Todos los hemos escuchado cuando hemos leído la palabra. Todos hemos escuchado acerca del versículo este. Creo que hace como 2 domingos atrás hablamos acerca de esta mujer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una mujer pecadora. Amén. El contexto habla de que la mujer pecadora era una mujer prostituta. Amén. Una mujer que se prostituía. Ese era el nombre que se le daba a las mujeres pecadoras. Una mujer que se prostituía para ganarse la vida. De hecho, el perfume que tenía ella, cualquier persona no lo podía tener. Era un perfume caro, bien caro para el entonces, para la época. Y solamente las prostitutas lo podían tener porque olía bien y los hombres les atraían esos perfumes. Entonces, lo que quiero que nosotros notemos acá es lo siguiente. Escuchen esto. Esta mujer escucha que Jesús está en una casa de un fariseo, en casa de un religioso, sentado a la mesa. Jesús había sido invitado a comer. Ella se entera que Jesús está allí y ella va y entra a la casa. Ella va e interrumpe una cena donde ella no había sido invitada, por solamente acercarse a los pies de Jesús. No sé si van entendiendo cuál es el principio del cual los voy a ir llevando. ¿Qué es lo que nosotros interrumpimos? ¿O qué es lo que nosotros hacemos por tratar de acercarnos a Jesús? Por tratar de acercarnos más a Jesús. Porque según lo que ya hemos estudiado en otros contextos, esta mujer que se le acercó era María Magdalena. Que Jesús en un principio le dijo: ve y no peques más, tus pecados han sido perdonados. Y se cree que ella volvió a sus andanzas nuevamente y después Jesús la volvió a encontrar y la libró de 7 demonios. Ella entonces, al enterarse, escucha esto, porque ella ni sabía que Jesús estaba allí, al enterarse de que Jesús estaba en la casa de este fariseo, interrumpió la cena. Fue a los pies de Jesús. Enseguida comenzaron las murmuraciones y los fariseos empezaron a decir: si este fuera un profeta, se viera quién es esta mujer. Y ahí donde Jesús entra y le dice: yo llegué a tu casa y ni siquiera me diste un beso, ni siquiera me lavaste las manos, ni siquiera me diste agua para mis pies, ni siquiera ungiste mi cabeza. Mas esta mujer ha hecho esto, por cuanto se le perdonó mucho. ¿Por qué se le perdonó mucho? Porque dice que a que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Entonces Jesús le dijo: sus pecados son justificados. Y donde quiera que se predique del evangelio de ella, de este evangelio, de ella se recordará para siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, lo que quiero que veamos es lo siguiente. Escuchen esto. ¿Qué nosotros hacemos para interrumpir algunas cosas? ¿Qué estamos haciendo de más? No fuimos invitados a una fiesta. Ella no fue invitada a la fiesta. Mas, sin embargo, ella interrumpió una fiesta. Ella interrumpió una conversación entre judío y judío. Amén. Para acercarse a los pies de Jesús. Para acercarse a donde estaba el Señor. Hay otro ejemplo bien claro. Marta y María. Llega Jesús a casa de Marta. Marta sale a recibir a Jesús. Marta sale a recibir a Jesús. Entran a la casa de Jesús. Marta se pone en sus quehaceres. Vamos a servir al Señor. Escuchen, mire bien esto, porque esto fue lo que me edificó hoy en esta mañana que lo escuché. Marta estaba sirviendo a Jesús. Marta no estaba pecando. Marta no hizo ningún pecado. Marta simplemente estaba sirviendo, ocupada en Jesús. Y se acerca en algún momento y le dice: Señor, mi hermana me está dejando servir sola. Dile pues que me ayude. Y el Señor le dice: Marta, Marta, ocupada, afanada, preocupada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y tu hermana escogió la mejor parte. Es estar sentada a los pies del Maestro, escuchando la palabra. Amén. Entonces la pregunta es: ¿qué estamos haciendo de más para estar sentados a los pies del Maestro?
para recibir más del Señor, para recibir más de su palabra. Amén. Porque si no es así, escucha esto, si no es así, vamos a estar como Marta, que quizás no está pecando, pero está demasiado preocupada. O quizás vamos a estar como el fariseo, que ni siquiera sabía que Jesús estaba sentado a su mesa y ni siquiera sabía quién era Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ser como la mujer pecadora, que ofreció lo mejor, que interrumpió una fiesta, aún no había sido invitada, para llegar a los pies de Jesús. Lloró en sus pies, enjuagó sus pies con sus lágrimas y con sus pelos. Ungió con su perfume sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ser como María, sentada a los pies del Maestro. Cuando me levanto en la mañana, sentarme a los pies del Maestro. Cuando me acuesto en la noche, sentarme a los pies del Maestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, quería solamente tocarle esto. Iba a cerrar con eso, pero decidí romper con esto porque quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2. Marisa, vamos a leer versículo 13 y hasta el versículo 15. Vamos a leer. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, Marisa. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Para un momento. Dice que nosotros, vamos a plurificarlo. Dice que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con él. Escúcheme, nos dio vida juntamente con él cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era en contraria, quitándole de en medio y clavándolo en la cruz. Dice que había un acta que nos era contraria. ¿Qué cosa nos era contraria? ¿Cuál era el acta que nos era contraria? Has pecado. Pecaste. Necesitas un Salvador. Necesitas un Redentor. Si Cristo no viene a esta tierra, si Jesús no viene a esta tierra a salvarnos y a perdonar nuestros pecados, ¿quién lo hubiese hecho? Nadie lo hubiese hecho. Esa era el acta que nos era contraria. Pecaste contra Dios. Has pecado contra Dios. Has dicho mentira. Has blasfemado. Has estado en fornicación. Has estado en adulterio. Has pecado contra Dios. Esa era el acta que nos era contraria. Había un acta firmada. El hombre no puede ser salvo. El hombre pecó, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice que Jesús, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, un delito es un acta que está firmada en contra de nosotros. ¿Sí o no? Es algo que está firmado en contra de nosotros. Y es el pecado que estaba ahí. Pero ¿qué culpa tengo yo? Adán la tuvo. ¿Cuántos dicen amén? Adán tuvo la culpa. Pero vino el segundo Adán. Jesucristo, perfecto. Amén. ¿Sigue? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escucha, dice, y a los principados y las potestades. Esto me habla de autoridad y me habla de demonios. Escucha esto, la muerte. Dice, los expuso públicamente. Escuchen bien, los expuso público, no dice en privado. Porque muchos somos cristianos en privado, pero no en público. Y a los que me ven por acá también. Somos más cristianos cuando estamos en privado que cuando estamos en público. Dice que los expuso públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. Dice que Jesús no puso ni la más mínima excusa para tomar la cruz. No expuso la mínima excusa para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y a través de eso fue que Él venció en la cruz del Calvario, exponiendo a todas las autoridades y todos los demonios, todos los principados y las potestades. Los expuso públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué te quiero decir? Y aquí seguimos introduciendo. Y la predicación de hoy se va a llamar La vergüenza de la cruz. Cuando muchos pensaron que Jesús estaba siendo avergonzado, fue donde Él obtuvo una victoria para nosotros. Por eso quiero que se llame La vergüenza de la cruz. La palabra, la que el Señor puso en mi corazón, la vergüenza de la cruz. ¿Y por qué la vergüenza de la cruz? Escuchen esto.
¿Por qué la vergüenza de la cruz? Porque la vergüenza es un sentimiento que a nosotros nos cuesta dejar. No es un sentimiento que duele. No es como el orgullo, no es como la arrogancia. No, la vergüenza es algo que a nosotros nos cuesta dejar. Y para matar esa vergüenza, Jesús dejó un camino. Y Él dijo, toma tu cruz cada día. Muere a ti y sígueme. ¿Por qué Jesús lo hizo? ¿Por qué Jesús dijo, toma tu cruz, muere a ti cada día? Jesús no está diciendo que tomemos una cruz de madera que pesaba 174 libras y la echáramos en el lomo y saliéramos caminando a ser crucificados en un calvario. No, hay una condición de nosotros y es el pecado. Hay una condición de nosotros que es el orgullo. Hay una condición de nosotros que es la arrogancia, que es, no sé si van entendiendo, amén, que estamos en esta carne que se levanta en contra de los designios de Dios. Se levanta en contra del pensamiento de Dios, que son los pensamientos de Jesucristo. Y por eso el Señor Jesucristo dejó una cruz. Por eso fue que el Señor Jesucristo, cuando todos pensaron que era la vergüenza de Jesucristo, dice que Jesucristo los expuso públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. La muerte del pecado es la cruz. La muerte del orgullo es la cruz. La muerte de la arrogancia es la cruz. La muerte del viejo hombre es la cruz. Si no tomamos nuestra cruz diario, cada día, entonces ¿cómo vamos a ser participantes de lo que mismo hizo Jesús en la cruz del Calvario? Si no tomamos la cruz, nosotros de vez en cuando nos vamos a avergonzar de ser cristianos en público. A veces nos da miedo que la gente sepa que somos cristianos. Nuestra propia familia. Le damos más lugar a la familia que a lo que es ser un cristiano. ¿Cuántos están acá? Tomar nuestra cruz. Escucha esto, porque quiero tornar ahora de lo que muchos pensaron cuando era la vergüenza de Jesucristo, o cuando fue la vergüenza de Jesucristo, dice, los expuso públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Ustedes saben qué decía el cartel que estaba encima de Jesús clavado en la cruz del Calvario? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Sin ellos mismos darse cuenta, clavaron un acta, ¡pum!, en la cruz que decía, Jesucristo es Rey. Y a veces nuestra actitud, nuestra vida personal, no muestra ni una cruz, ni tampoco muestra un cartel encima de la cruz que diga que Jesucristo es nuestro Rey o es nuestro Señor. Amén. Estamos todos en ese nivel. Por encima de lo que sea, por encima de quien sea. Nuestra tarea, nuestro deber como cristianos, aún nos cueste la muerte, es siempre mostrarle al mundo de que nosotros somos cristianos, y para eso está la cruz. Para eso no está que simplemente digamos que somos cristianos. Para eso está la cruz. Y cuando una persona está tomando la cruz, se nota. Cuando una persona toma la cruz. Amén. Cuando una persona está tomando, muriendo, se nota. Vamos a Lucas, capítulo 23. El mensaje de Jesucristo, escuchen esto. El mensaje de Jesucristo no está basado en cosas externas. El mensaje de Jesucristo está basado en cosas internas. ¿Por qué la vergüenza de la cruz? Lucas capítulo 23, Marisa, versículo 35 en adelante. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Para un momentico. Dice que Jesús estaba en la cruz y los gobernantes y los religiosos de la época estaban mirando a Jesucristo crucificado, cuando supuestamente era su derrota, cuando supuestamente era su vergüenza. Lo estaban mirando de lejos. ¿Y qué dice? Que se burlaban de Jesús. ¿Sigue? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Dice, algunos salvó. Y ni siquiera él se puede salvar a sí mismo. ¿Sigue? Los soldados también le encarnecían acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios Escucha. estando en la misma condenación? Escuchen esto. Para que noten algo, escuchen esto, para que noten dos condiciones de dos clases de personas que estaban allí. Olvídate de los soldados ahora que estaban escarneciendo a Jesús, estaban burlándose de Jesús. Olvídate de los fariseos que estaban escarneciendo a Jesús también y burlándose de Jesús. Habían dos hombres con Jesús, condenados los dos a muerte. Y dice que uno le decía, si tú eres de verdad, sálvate y sálvanos a nosotros. Escuchen bien esto. Sálvate y sálvanos a nosotros. Y el de al lado le reprendió diciendo, ¿tú no temes a Dios? Los tres eran judíos. Escuchen esto. Los tres eran judíos. Y el de al lado le dijo, ¿tú no temes a Dios? Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto os digo que hoy, escuchen esto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿por qué te quiero leer esto? ¿Por qué quiero que leamos esto? Nuestras actitudes ante Jesucristo. Ya los tres estaban en la cruz. Jesús y los dos ladrones ya estaban en la cruz. ¿Cuál actitud es la que estamos teniendo enfrente de la muerte o enfrente de la cruz cuando ya estamos en la cruz? ¿Qué actitud estamos tomando? En público, porque estaban en público. ¿Qué actitud tomamos? No sé si van entendiendo. ¿Sigue, Marisa? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron. Escucha, nosotros justamente padecemos lo que estamos pasando porque nos lo merecemos. Pero Él no hizo nada. ¿Sí? Lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Escuchen bien, porque voy a llevarlos ahora a una lectura donde a veces no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. Y es lo siguiente, escuchen bien, para algunos es una vergüenza o es una desgracia, para nosotros es vida eterna. Porque en aquel momento donde estaba aquel ladrón en aquella cruz, en el mismo lugar, a la misma hora, con el mismo mensaje, para uno fue vergüenza o motivo de burla, pero para otro fue vida eterna y salvación. Lo que para otros es obra de derrota, para nosotros es victoria y salvación de nuestros pecados, o victoria sobre el pecado. Lo que dice que Jesús los venció en la cruz del Calvario, exponiéndolos públicamente a todos los principados y las potestades. Ahora bien, cuando Jesús refiere la enseñanza de tomar la cruz, ustedes saben que Jesús venía a morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Jesús sabía que venía a una muerte segura. Toda persona que era condenado a la crucifixión sabía que eso era una muerte segura. No hay opción. Entonces Jesús enseña y Él dice, toma tu cruz y muere. ¿Saben por qué? Porque si nuestras vidas cristianas, escucha esto, si nuestras vidas cristianas son muchas veces igual que la del otro ladrón, ¿cuál es el testimonio que estamos dando aún diciendo que tomamos una cruz? Aún diciendo que somos cristianos. Porque para ser cristiano hay que tomar una cruz. Si usted no toma una cruz, usted no puede ser cristiano. La cruz, escucha esto, la cruz no es la madera, no es lo físico que usted tiene, la cruz es tu pecado. La cruz es nuestro orgullo, nuestra alma, nuestra arrogancia. Como decía la hermana, nuestra lengua, esa es la cruz. Amén. La enfermedad del hombre no está basada en carros, casas, ropa, trabajo, finanzas, familia. El hombre no es feliz con esas cosas. La enfermedad del hombre es interna. Jesús lo sabe. Y Él dijo, toma tu cruz. Jesús dijo, yo he dejado pisadas para que me sigan, para que sean como yo. Y Jesús fue a la cruz, amados míos.
Jesús cargó una cruz que pesaba 174 libras y caminó 6 cuadras con ella. ¿Usted cree que usted pueda coger ahora 174 libras, pueda caminar 6 cuadras? Yo creo que no podemos hacerlo. Ni el más fuerte podrá caminar 6 cuadras con 174 libras en el hombro y más azotándole, dándole golpe. Nadie puede hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué estamos haciendo de más? Escucha esto, para acercarnos más a Jesús. Porque la idea de la iglesia, escucha, no solamente venir y congregarnos y sentarnos acá. Esa no es la idea de la iglesia. La idea de la iglesia, dice Efesios, es que todos lleguemos al conocimiento de Jesucristo y crezcamos a la imagen de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y eso como único se puede hacer es a través de la cruz. Cuando no se toma la cruz, usted no tiene deseo de orar. Cuando no se toma la cruz, usted no tiene tiempo para leer la Biblia. Cuando no se toma la cruz, no sé si van acá. ¿Están acá? Amén. La cruz es el camino a que nos lleva o nos llevará a nosotros a practicar el cristianismo. Ya se los dije, se los vuelvo a repetir. Ser cristiano, la iglesia, el propósito no es que estemos solamente tú y yo acá sentados, tú estés escuchando y yo esté predicando. Ese no es el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia es que tú escuches y recibas y crezcas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero esto es un momento que estamos acá en la iglesia, hermanos míos. ¿Qué tiempo nos metemos acá en la iglesia? 45 minutos, 1 hora, 2 horas acaso. La mayor parte del tiempo usted se la pasa en su casa. En el trabajo. En casa de una amistad. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje de aquí tiene que ser mucho más impactante que los 7 días que no vienes a la iglesia. Tiene que durarte toda la semana. Pero ¿tú sabes por qué no dura? Porque nos falta tomar la cruz. Nos cuesta tomar la cruz. Matar la carne cuesta. Pero hay que ser como esta mujer que dice que era pecadora. Y dice que ella llegó por detrás, interrumpió la fiesta. ¿Qué estamos interrumpiendo nosotros para acercarnos más a Jesús? ¿Estamos interrumpiendo algo en nuestras vidas? ¿Algo que no nos llena, no nos edifica? ¿Cuántos dicen amén? A veces tenemos que interrumpir tiempo de sueño. He experimentado en estas semanas atrás, lo digo públicamente porque lo digo para la gloria del Señor. He experimentado estos últimos días atrás como que el Señor te levanta en la madrugada y te despierta en la madrugada para levantarse a las 3 de la mañana habiéndote acostado a las 11, a las 12 de la noche. Hay que matar la carne. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Eso es parte de tomar la cruz. Parte de tomar la cruz, ¿sabe cuál es? Como el Señor Jesucristo dijo, dice, no abrió su boca como cordero, como corderito fue a la cruz del Calvario. No profirió maldición a ninguno de ellos. Cuando vemos al Señor Jesucristo exaltado en público con los religiosos y fariseos, era para corregirles su pecado. Era para corregirles lo malo que estaban haciendo contra Dios, no contra los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué estamos haciendo? Además, Jesús le dijo a Marta, Marta, estás muy preocupada, estás cargada de muchas preocupaciones, pero solo una cosa es necesaria. Y tu hermana escogió la mejor parte. Y es sentarte a los pies del Maestro a escuchar su palabra. A veces nos cuesta orar 5, 10, 15 minutos. Nos cuesta apartar tiempo para con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Adorándole al Señor. Lucas capítulo 9, versículo 23 al 26, Marisa. Cuando no tomamos en cuenta el evangelio de lo que es tomar la cruz y morir, nuestro ejemplo, escucha esto, nuestro ejemplo será una vergüenza para la cruz. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es salvación para el alma.
del ser humano. No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio delante de mi familia. No me avergüenzo del evangelio delante de ningún amigo. No me avergüenzo del evangelio delante de ningún hombre. Donde quiera que voy testifico de Jesucristo. Y Él es mi rey. Él es mi salvador. Eso es pecado. Eso no se hace. En mi casa no se hace. No sé si están acá. Eso no es una manera de ser religioso. Es una manera de glorificar la cruz de Cristo. Es una manera de tomar la cruz con nosotros o de estar tomando la cruz en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mi casa es casa de cristiana, es casa de oración, es casa, no sé si están acá. Amén. Jesucristo me enseñó que vino a dos cosas. Hay dos cosas que pasan cuando tú predicas el evangelio de Jesucristo. Escuchen esto. Hay dos maneras de predicarlo. Uno cuando lo predicamos acá o salimos a la gente a predicarle salvación. Y otra cuando mostramos nuestro ejemplo. Y el mejor mensaje es el ejemplo. Y dos cosas pasan. O muchos te reciben o muchos no te reciben. O muchos son los que se salvan, o pocos son los que se salvan con el evangelio de Jesucristo. Marisa. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para un momentico, porque quiero explicarte algo, porque no lo vamos a leer antes. Léalo usted en su casa después. En el contexto en el que Jesús está enseñando esto, escucha esto, Él está diciendo sobre aquellas personas a las cuales Pilato mezcló la sangre de los sacrificios de ellos y le preguntaron, ¿ustedes piensan que estos galileos porque sufrieron tales cosas eran más pecadores que ustedes? Jesús le dijo, antes os digo, si no te arrepientes perecerás de igual manera. O sobre aquellos galileos que le cayó la torre encima eran más pecadores que todos los galileos de Jerusalén. Y Jesús le dijo, antes os digo que si no te arrepientes perecerás iguales que ellos. Amén. Sigue, Marisa. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera pierda su vida por causa de mí, ésta le salvará. Vuelve a leer el versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para un momentico, ¿qué dice el versículo? Dice, y decía a quiénes, a unos pocos o a sus discípulos nada más. Decía a todos. ¿Por qué? Porque había una multitud escuchando. Ustedes que nos escuchan acá, yo que me escucho, ustedes que nos escuchan. Decía a todos, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿qué dice? Cada día. Hay una cruz que tenemos que tomar, hermanos míos. Que por muy cristiano que seamos, por muy santo que seamos, por muy que adoremos todos los días, que oremos todos los días, que leamos la Biblia todos los días, siempre vamos a estar en esta carne. Y esa cruz tiene que matar esta carne. Por eso que Jesús dijo, toma su cruz cada día. Es el orgullo, es la arrogancia, es la vergüenza. Cuando nuestro comportamiento, escucha esto, en público no da testimonio del evangelio, nuestro testimonio es una vergüenza para la cruz. Eres una vergüenza para la cruz. Por eso el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. Donde quiera que vaya lo predico. ¿Cuántos dicen? Amén. Sigue, Marisa. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Lo que le estaba diciendo ahorita, la necesidad del hombre no está en carro, casa, familia, ropa, cosas. La necesidad del hombre no está en eso. La necesidad del hombre es interior. Y cuando no hacemos algo para acercarnos a lo que restaura nuestra vida interiormente, usted no puede dar testimonio del evangelio. Y eso es una señal de que no tomamos una cruz. ¿Cuál es la cruz? Oye, necesito orar. No tengo, porque dice que tengo ya eres un religioso. Necesito orar antes de dormir. Necesito apartar tiempo de leer la Biblia, poner música de meditación, adorar con mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? No tengo tiempo. No has dedicado tiempo. Mejor dicho. ¿Quiénes somos los que dejamos de hacer las cosas? ¿Dios o nosotros? Nosotros somos los que dejamos de hacer las cosas. ¿Por qué le prestamos más atención a la cocina de Marta? Quería hacer café, quería hacer una enchilada quizás, quería hacer un barbecue, no sé. Sonríe, Dios te ama. Y Jesús le dice, solo María escogió la mejor parte, la cual nadie se la va a quitar o no le será quitada. Amén.
¿De qué se debe eso? Prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades en cuanto a tomar la cruz? En cuanto al deseo por Dios, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Están acá? Para que ese deseo se mantenga vivo en nuestras vidas, necesitamos tomar la cruz. Si nosotros no tomamos una cruz, ese deseo no puede mantenerse vivo. Esa pasión de querer acercarnos a Cristo, como todos aquellos que se acercaron a Cristo y dijeron, wow, yo quiero hacer como aquel centurión que el Señor dijo, ni he hallado tanta fe en Israel. Quiero hacer como aquella mujer que el Señor le dijo, wow, hágase con tu fe como tú quieres. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso hay que tomar una cruz. Para eso hay que tener deseos. ¿Cuántos dicen amén? Y el deseo no viene así porque sí. El deseo viene cuando usted mata su carne. ¿Quién va a matar su carne? Dios. No, Dios no va a matar tu carne. La carne la tienes que matar tú. ¿Cuántos dicen amén? Sigue, Marisa. Hasta el 26, ¿no? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Escucha esto. Y ahora, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras. Las palabras de Cristo es el Evangelio. ¿Qué leímos? Que para... Escuchen bien lo que voy a decir. Escuchen bien. Una manera de tú y yo avergonzarnos de las palabras de Cristo es no tomar su cruz. Porque Él dijo lo siguiente, si no tomas tu cruz, no puedes ser mi discípulo. Sencillo como eso. ¿Cómo yo sé que no soy un discípulo de Cristo? De ser un discípulo de Cristo no es decir que creíste en Cristo ya. Eso no es ser un discípulo de Cristo. Ser un discípulo de Cristo es tomar tu cruz cada día. Porque ¿qué ganarás si ganas todo el mundo y pierdes tu alma en el infierno? Nada vas a ganar, te vas al infierno. Entonces la necesidad del hombre no está casa, ropa, amigos, carro. La necesidad del hombre no está en eso. El deseo del hombre, escucha esto, no está en eso. O mejor dicho, la necesidad del hombre no está en eso. Está en tomar una cruz. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no toma su cruz y muere cada día, no puede ser discípulo de Jesucristo. No es así. Escucha esto, otro evangelio. Ese es Marcos, si no me acuerdo, de Mateo. No lo vamos a leer porque no me acuerdo dónde está. Escuchen esto. Dice, si no tomas tu cruz, mueres cada día y me sigue, no eres digno. No eres digno de mí. Miren lo indignos que somos si no tomamos la cruz. Los dos ladrones en la cruz fueron obligados a la cruz. Pero el que estaba en la cruz, a su izquierda, tomó una actitud diferente. Y le dijo al del lado, ¿no temes a Dios? Es como que pongamos dos evangélicos ahora mismo, digo, y uno le diga al otro, ¿tú no temes a Dios? ¿Cuál es la cruz que estás tomando? ¿Cuál es el testimonio que estás dando? La Biblia nos dice que si te avergüenzaras de las palabras de Jesucristo, yo también me avergonzaré delante de mi Padre. Ser cristiano no es fácil, amados míos. Ser cristiano demanda muchas cosas de nuestras vidas. Que se hacen de manera religiosa, no se hacen de manera religiosa, se hacen de manera espontánea. ¿Sabes cómo? Cuando estás tomando una cruz. Para venir a orar, se hace falta tomar una cruz. Para venir hoy a la iglesia, se hace falta tomar una cruz. ¿Sabes por qué? Porque a veces venir a la iglesia demanda sacrificar algunas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Demanda sacrificar tiempo con tu familia. Demanda sacrificar hijos, hijas, trabajos, no sé. Los que viven lejos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los otros días el Señor me ministraba y me decía lo siguiente. De Abraham hay mucho que decir y poco de qué hablar. Cuando fue llamado, obedeció para salir a una tierra sin saber ni siquiera dónde iba.
A veces leímos hasta el 26, ¿verdad? Porque que se avergüence de mí, mis palabras, yo me avergonzaré del día de él. ¿Por qué? Escucha esto. ¿Por qué la cruz sería una vergüenza para nosotros cuando no testificamos acerca de ella o testificamos de que no estamos tomando la cruz? Dios nos ama. ¿Cuántos saben que Dios te ama? Dios me ama. Yo sé que Dios me ama. Muchos dicen Dios me ama, pero el evangelio requiere el cambio. El evangelio fue traído a la tierra para que nuestras vidas cambien por el evangelio. El evangelio fue traído a nuestras vidas para enseñarnos nuestra condición delante de Dios. Ustedes saben que la Biblia dice que la ley de Dios es perfecta. Dice la Biblia en el Salmo, vamos allá, Salmo 19:7. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Escucha. Y aquí vamos a entrar en otra parte de la exhortación ahora. La Biblia dice que la ley de Dios es perfecta. Y dice que cambia el alma. Escuchen bien, cambia el alma. ¿Por qué cambia el alma, hermanos míos? La Biblia dice que a Jesús le tentaron diciendo, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. El segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se cumple toda la ley de Dios, los 10 mandamientos. La pregunta es, amarás al Señor. Entre los 10 mandamientos está no decir mentira, no enojarte contra tu prójimo, no blasfemar en el nombre de Dios, no adulterar. Si nosotros nos ponemos a meditar en los 10 mandamientos, somos hallados culpables delante de Dios. ¿Sí o no? Somos hallados culpables delante de Dios. Porque no podemos cumplir con los 10 mandamientos. Para eso vino Jesús. Para eso vino el Señor. Para enseñarnos de qué manera podemos hacerlos. A través de la cruz. A través de tomando nuestra cruz. Si la Biblia dice que la ley de Dios es perfecta y cambia el alma, ¿por qué cambia el alma, hermanos míos? ¿Cuántos necesitaron mirarse en un espejo esta mañana? John, ¿te miraste en un espejo esta mañana? ¿Te peluqueaste? Yo creo que todos nos miramos en un espejo en esta mañana, ¿sí o no? Todos nos miramos en un espejo para pintando los labios, ustedes mujeres, peinarse, el hombre afeitarse. Y el espejo nos enseñó lo que necesitábamos hacer. Así es la Biblia. Así es la cruz. La Biblia nos enseña lo que necesitamos hacer para crecer a la imagen de Jesucristo y tomar una cruz cada día. ¿Cuántos dicen amén? Si no lo hacemos, muchachos, si no lo hacemos, tenemos por vergüenza o nos avergonzamos del cristianismo y no damos testimonio acerca de Jesús. Escuchen bien, vamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer bien para que entiendan de que el cristianismo, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18 en adelante, Marixa. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo de la gloria del Señor. Para un momentico. Dice, por tanto, nosotros vamos a purificarlo nuevamente. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, ¿cómo que dice? Como por un espejo. ¿Cuántos necesitaron mirarse en un espejo en esta mañana? La pregunta es, la Biblia, la palabra, la cruz de Jesucristo es un espejo en el cual nosotros tenemos que mirar en la cruz. Dice, mirando por un espejo la gloria del Señor. Somos, ¿qué dice? Transformado de gloria en gloria. ¿Qué dice? Como por la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si la ley de Dios es perfecta y cambia el alma, entonces, ¿qué es lo que necesito mirar? Mirar más en la ley, mirar más en la palabra de Dios, mirar más en el Evangelio de Jesucristo.
Mirar más la Biblia. Cuando nosotros miramos, leemos. Cuando leemos, nos vemos a nosotros. Y cuando nos vemos a nosotros, cambiamos a la imagen de Jesucristo. Porque si no nos damos cuenta de lo que somos nosotros, de lo que éramos delante de Dios y de lo que no podíamos ser, entonces que podremos llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. No sé si entendieron ese trabalengua. ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? Gloria a Dios. Marisa, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Mira lo que dice. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice que el apóstol Pablo dice que ellos no andan como aquellos que adulteran la palabra de Dios. Amén. Una manera de adulterar la palabra de Dios es avergonzarnos de la palabra de Dios, avergonzarnos del evangelio de Jesucristo. Yo no quiero andar así. ¿Ustedes quisieran andar así? No, porque es avergonzarnos del evangelio de Jesucristo. ¿Sigue, Marisa? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertos. Escucha. Escúchame lo que dice el apóstol Pablo acá. Si tu evangelio y el mío está encubierto. ¿Cuántos saben qué significa la palabra encubierta? Escondido. Si tu evangelio y el mío está escondido, entonces entre los que se pierden está escondido. No sé si era más claro en el agua. Una de las maneras de que nuestro evangelio está escondido es no dándole el lugar que Cristo se merece en nuestras vidas. En el tiempo de oración, tiempo de lectura, dedicación a su palabra, dedicación a la oración, a la adoración. No solamente cuando venimos aquí. Porque aquí gritamos más que nadie. Aquí cantamos más que nadie. Pero cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en nuestra casa, ¿qué hacemos con eso? Sigue, Marisa. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿En qué contexto está basado este versículo? En el evangelio encubierto. Cuando tu evangelio está encubierto, te pasa igual que lo que Satanás, el príncipe de este siglo, les ciega el entendimiento para que la gloria de Cristo no resplandezca en ellos. ¿Sí? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo. La necesidad del hombre no está en la casa, familia, prosperidad, carro, ropas, cosas. Ahí no está la necesidad del hombre. Sigue, Marisa. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Escucha, aquí es donde quiero que nos quedemos ahí. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nosotros o en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Estoy terminando. Jesús le predicó a un joven que rehusó tomar una cruz. Llegando donde estaba Jesús, le dijo, maestro, ¿qué hago para ganar la vida? Escucha. Y Jesús le dice, los mandamientos conoces. Honra a tu madre y a tu padre, adora al Señor, honra a tu madre y a tu padre. Le dijo los 10 mandamientos. Él le dijo, desde mi juventud los hago. Y el Señor le dice, te falta una cosa, para que seas perfecto. Ve y vende de lo que tienes y ven y sígueme. Y tendrás tesoros en los cielos. Dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y tendrás tesoros en los cielos. Y dice que él rehusó, se entristeció y se fue, porque tenía muchas posesiones.
no tomó la cruz. Muchas veces, escucha esto, lo único que nos pide Jesús, muchas veces, no digo una vez, porque nos lo pide diario, porque dice, cada día toma la cruz. Diario nos dice, toma tu cruz. Toma tu cruz en la oración. Una persona que no ora, una persona que no pasa tiempo en oración con el Señor, está vacía, está seca por dentro. Entonces eso nos impide tomar cruz. Una persona que no se congrega, está vacía, está seca, tiene que tomar una cruz. Eso es lo único que nos pide el Señor a nosotros. El Señor no te dice, vende todo lo que tienes. El Señor no te dice, dame a tu hijo único que yo te di. El Señor no nos dice eso. Ya eso Él lo dijo a otros hombres, a otro tiempo, en otro momento. El Señor lo que nos pide hoy a nosotros es que tomemos nuestra cruz. Que tomemos nuestra cruz con el orgullo, con la arrogancia, con los pensamientos. Que depositemos todo nuestro ser en Él. Moramos nosotros cada día, tomemos la cruz, entonces podemos seguir los pasos de Jesús. Si no, no podemos seguirlo correctamente. Quiero que leamos en Mateo capítulo 13, versículos 9 al 12. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Los misterios. Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Escuchen esto. Dice la palabra que Jesús les habló de una parábola que fue la parábola del sembrador. ¿Cuántos han leído la parábola del sembrador? Escuchen esto. No fue que la semilla no cayó. La semilla sí cayó. Porque muchas veces preferimos decir que se está refiriendo a la gente del mundo. No, se está refiriendo a gente que estuvieron dentro. Escuchen bien, gente que estuvieron dentro. Jesús refirió otra parábola y dijo lo siguiente, porque el reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar. La red, escucha esto, es el evangelio y todo lo que tiene que ver iglesia. Dice, y sacando la red, saca muchos peces del agua. Y los pescadores se sientan y separan los malos de los buenos. Y yo creo que esto que le acabo de decir es más que suficiente. Para ser bueno, el pez que el Señor quiere que nosotros seamos dentro de la red, necesitamos tomar una cruz cada día. Ya se los dije, para orar, para congregarse, para estudiar. Escuchen bien, para estudiar necesitamos tomar una cruz. El mundo este, amados míos, y voy a cerrar con esto. El mundo este, como va, nos lleva deprisa. Y el mundo, bajo la influencia de Satanás, lo único que quiere a nosotros es robarnos el tiempo de Dios. En todos los sentidos. A veces pasamos más tiempo en Facebook, en la internet, haciendo y mirando otras cosas, que el tiempo que pasamos leyendo, estudiando o orando otras cosas en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de hoy fue basada en eso, la vergüenza de la cruz. De dos maneras. Muchos pensaron que era el final de Jesús, pero dice que venció sobre ellos y los puso públicamente cuando muchos pensaron que era la vergüenza de él. Y lo otro es que muchas veces nuestras actitudes como cristianos son una vergüenza para Dios. Amén. ¿Saben por qué? Porque a veces después que sucede algo, nuestra propia mente nos acusa, o si nos ven en público, la gente dice, uy, ese no es cristiano, este no es cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y para no caer en esas cosas, escucha esto,
en malos o falsos testimonios de la gente de adentro y los de afuera, tenemos que tomar una cruz. Dice, si no tomas esta cruz, ni puedes ser mi discípulo, ni puedes ser mi discípulo, ni eres tampoco digno de mí. Y para que el Señor Jesucristo, con la misericordia que andó en la tierra, con el amor con el que nos ha perdonado nuestro Señor, para que Él profiera una palabra de tal magnitud en el Evangelio, que diga, no eres digno de mí si no tomas tu cruz. Mueres cada día y me sigues. Está duro eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay un sentimiento en nosotros que no es orgullo, no es arrogancia, es la vergüenza. Necesitamos perder la vergüenza en cuanto al Evangelio de Jesucristo.